Muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Realidades aquí en Radio 13 con una invitada que, sabes que no quieres presentación, pero sí te voy a presentar porque eres una mujer disruptiva, que rompe esquemas, que nos pone al tanto de la gente que está olvidada. Y ahorita vamos a hablar de eso. Autora de 4 libros, cofundadora de Reinserta. Perdón que lo diga así, una chingona. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida. Y estás rompiendo ahorita con todo, con tu podcast, ¿no? Y también está en YouTube, Privados de la Libertad. Sí. Un podcast que lleva ya más de 5 capítulos, que de verdad estás abriendo los ojos de la gente que está, como dices tú, que estar en la cárcel no significa que no puedan hablar de sus historias. Y te voy a, y perdón que te interrumpa, pero es privadas de la libertad. Y te voy a decir por qué. Voy a ser muy específica en esto, porque en México el término correcto es PPL. PPL es persona privada de la libertad. Pero el patriarcado en este país no nos permite llamarle a un hombre la PPL, cuando técnicamente es la persona privada de la libertad. Claro. Por eso le pusimos así al podcast, y la gente no sabe cómo me escribe, pero si no estás entrevistando únicamente a mujeres, ¿por qué privadas de la libertad? Y yo, porque son personas privadas de la libertad, y el podcast se llama Personas Privadas de la Libertad. Pero es increíble que a los propios penitenciaristas, es más, yo a veces cuando doy conferencias, me da miedo decir, entonces, las PPLs, porque entonces automáticamente por decir las, piensan que estoy hablando de las mujeres nada más. Y no, estoy hablando de las personas privadas de la libertad. Pero la gente dice los PPLs. O sea, lo que vas a escuchar en todos lados es los PPLs. Cuando si llevamos los PPLs a una frase es los personas privadas de la libertad. Dicho, claro. Y está mal dicho. Sí. Pero no podemos, con el pinche patriarcado, tienes que cambiar eso. Por eso le puse privadas de la libertad, y me da mucha risa cuando la gente me escribe y me dice, pero ¿por qué salió Lagarto si ¿por qué? Exacto, ¿por qué el secuestrador? ¿Por qué Fede? ¿Por qué si es privadas de la libertad? Y yo, no, es personas privadas de la libertad. Y te digo algo que digo también, Jackie, metiéndome, gracias por estar aquí, querida Saskia, por segunda vez. Te lo dije en su momento y realmente ha sido de nuestros programas más vistos. Eres una persona que muchas admiramos. Gracias por estar aquí. Y ahorita que comentas eso, me parece muy interesante porque creo que también estamos como en toda esta ola que si bien tiene sus buenas cosas, pero feminista, y está padrísimo que expliques esto, porque no solo va enfocado a las mujeres, es un espacio abierto tanto de mujeres como hombres. Claro. Y el uso, ¿no? El uso del lenguaje, cómo nos cuesta tanto trabajo emocionalmente. Yo soy mujer, estoy metida en temas penitenciarios, en temas de justicia, y a mí, a veces, porque no vayan a pensar que estoy hablando mal, digo los PPLs, cuando yo debería de ser la primera que diga no. Y a ver que alguien me diga lo contrario, y no crean que estamos hablando de mujeres nada más, estamos hablando de las personas privadas de la libertad. Porque hay mucho argumento respecto a, cómo le hacemos de pedo con el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero por otro lado... Y es confuso, o sea, ahorita que tú lo dices, la verdad resulta confuso, está mal dicho, sí. Y regresando al podcast, que de verdad son capítulos muy interesantes, ¿cómo empezó la idea? ¿Y cuánto trabajo tuviste antes para llegar a esto? ¿Sabes qué fue lo que más me costó? Convencer a alguien que lo hagamos. Porque obviamente yo no tengo la producción que hoy tengo gracias a Más Gallo Media. A mí lo que me pasó, y esto no lo he contado, pero fue en la pandemia me dio como esta crisis emocional y profesional. No nada más me divorcié a principios de la pandemia, pero con mi ex esposo, con una bebita chiquita, sí. Pero también como que yo decía, bueno, ¿para qué eres buena profesionalmente hablando? Y era una cuestión que mucha gente automáticamente, y lo digo porque lo hice, ¿no? Le escribí a mis más amigos y les decía, güey, ¿para qué crees que soy buena? Y me decían, no mames, Saskia, ¿no? Eres muy chingona. Hasta yo misma diría, ¿cómo te preguntaste eso? No, pero sí. Y yo les decía, ok, gracias por tus halagos, pero ¿en qué? ¿En qué? O sea, dame cosas concretas. Si ahorita no existiera Reinserta y yo tuviera que pedir trabajo en algún lado, ¿en qué soy buena? ¿En qué soy buena? O sea, ¿en qué aplicaría a trabajar? ¿No? Y irónicamente la gente no sabía decirme. Era como, no, güey, pues no, eres chingona. En todo. Ok, güey. Sí, o sea, en mi cabeza la vida juega a mi favor muy cabrón y las cosas me salen, ¿no? Qué padre. Pero hoy, en pleno encierro, es que
¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué más voy a hacer? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Qué más quiero construir? Porque la fundación está increíble y justo este año 2023 que estamos platicando, cumplí un sueño que fue también ya dejar la fundación. O sea, como estoy como vocera de la fundación un ratito más, pero Mercedes, mi socia, está como directora general de la fundación y eso está increíble porque yo ya tengo ganas de hacer otras cosas. Y en la pandemia, regresando a tu pregunta, perdón, en la pandemia me pasó mucho eso de decir, de este autocuestionamiento como de, ¿para qué soy buena, güey? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Hacia dónde tengo que construir? Y me dio una depresión muy fuerte. Me acuerdo que primero hablé con un amigo, que aparte se volvió mi amigo en la pandemia, que hoy es un amigo que quiero muchísimo, que se llama El Pana, un creativo genio de la vida, padrísima. Y yo le decía, a ver, güey, tengo mi computadora y mis discos duros llenos de entrevistas. Pero desde el mocha orejas hasta, ¿no? Como que quiero hacer algo con eso. Quiero, como que, supongo, y hoy se los digo en retrospectiva, que lo que me estaba pasando en ese momento era como, tengo todo esto y estoy encerrada en una casa sin poder accionar absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, fue como que patadas de ahogada de decir, ¿qué hago? Y entonces el Pana tiene un podcast que se llama Martínez, que es buenísimo para quienes no lo hayan visto, que yo le decía, a ver, güey, o sea, platícame tu podcast. O sea, porque yo creo que lo que puedo hacer es convertir en podcast las entrevistas. Toda esta información. Y más porque luego mil gente en mis redes sociales me escribe y me dice, güey, deberías de sacar esta Cuando entrevista. haces los domingos, desde ahí había muchísima interacción. Sí, los domingos es impresionante como, o sea, yo, no sé, en un miércoles cualquiera 18,000 personas ven un story que subo, por decir, pero en un domingo se va a 70,000 personas. O sea, es una cosa como muy extraña. Pero fue como que yo creo que lo que necesitaba, viendo en retrospectiva, es en plena pandemia tener algo mío en mis manos y decir, esto yo lo puedo manejar y yo lo voy a hacer. Y un podcast, ustedes lo saben muy bien, es padre porque estás como, es un proyecto tuyo. Sin ¿no? duda. Y puedes sacar al hijo del vecino en tu podcast y nadie te va a cuestionar. O puedes sacar a la persona más importante del mundo y nadie te va a cuestionar. O sea, si no es, tú vas a delimitar cuáles son... ¿Qué línea quieres? Claro. Tú delimitas tus invitados, tu contenido. Entonces yo tenía muchas ganas de eso. Tenía como muchas ganas. Lo del Pana fue interesante porque terminó volviéndose una posible serie de televisión y entonces en ese momento me buscó Carla González Vargas, que es la fundadora y presidenta de Gato Grande, que es una productora que le pertenece a MGM, o sea, Carla es una pinche vieja durísima, increíble, poderosísima, y me dijo, güey, yo te quiero conmigo en exclusiva en la creación de contenido True Crime, y yo como súper, pero también fue controversial, porque yo traía la idea de mi podcast, y a mí lo que me pasa mucho es, como llevo tantos años caminando a las cárceles, conozco mucha gente que está en prisión. Y luego me da risa cómo los medios de comunicación agarran ciertos casos y los hacen famosos. Si habláramos de, no sé, ejemplos, ¿no? La Matavejitas, por decir. La Matavejitas fue la telenovela del momento, ¿se acordarán ustedes? Que hasta su cabeza hicieron y le presentaron en plastilina y demás. Pero la gente no sabe que la Matavejitas operaba con otras 4 personas. Y hay 5 Matavejitas técnicamente. En la cárcel, el pedo más grande que hay en la cárcel es que las 2 Matavejitas se detestan entre ellas. Okay. Entonces, mira, no eso sí que eso nadie... No, porque los sabe. medios te idealizan el caso, ¿no? Es como lo que ves en Mujeres Asesinas, lo que pasa ahí, sin saber lo que... O sea, ves a Diego Santoy, por decir una cosa, y el caso de Diego Santoy fue famosísimo. ¿Saben cuánta gente hay en la cárcel que ha matado de la manera... Es más, en un caso mucho menos controversial mucho más controversial que el caso de Diego Santoy. Y esa era mi frustración, porque lo que de repente me pasa, y no es culpa de Gato Grande ni muchísimo menos, es culpa de las plataformas que quieren los casos populares, quieren los casos sonados. Entonces, como que el podcast se ha vuelto como mi zona de confort, en el cual yo tengo 8 posibles series con Gato Grande, por ejemplo, que le estamos tratando de vender a las plataformas y que están increíbles los casos y me encantan. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo el monstruo de Catepec, en respecto al feminicidio en México y demás. Y me
me encanta tener la oportunidad de estar de la mano con una productora como Gato Grande, que aparte amo y adoro a todo el equipo de Gato Grande. Pero también el podcast es, güey, la vieja que nadie sabe quién es. O sea, Semiramis. Pero ya hagamos una pausa. ¿Cómo escogiste estos casos? Hugo el Lagarto, Semiramis, ¿no? Saúl o Silvia. ¿Cómo escogiste de tantos casos y de tantos años de trabajo? Dijiste, estos. Y voy a iniciar con ¿no? Que, por ejemplo, el Mataputos o el asesino del arcoíris. ¿Cómo dijiste, este es el que yo quiero? Es que eso es mi punto. Como que son casos que me parecen interesantes a mí. Pero no son casos que inclusive a la hora de escucharlos, sin duda podrían ser casos protagónicos. Muy famosos. Pero eso es lo que estoy criticando, que es no solamente tú lo cuentas y digo, ¿cómo medios, esta historia no va a ser algo enorme? Pero las cárceles están llenas de casos interesantísimos y justo lo que me encanta de este podcast es de Privadas de la Libertad, es que pone sobre la discusión, y de las cosas favoritas que hago, y confieso, en las noches es meterme a ver los comentarios de la gente que deja en YouTube y que me mandan y demás, porque me parece bien interesante cómo está generando conversación. Está generando conversación tipo el del asesino del arcoíris, Raúl, o si el marroquí. Uno, me buscó su familia. Que ves que él dice que lleva años sin ser familia. Me buscó un primo y me buscaron como 3 amigos que iban con él en la escuela. Y eso fue increíble. Pero también lo que fue bien interesante, que hasta me sacó de onda, fue la gente como pudo hablar de Raúl desde un lugar de segundas oportunidades y desde el perdón, ¿no? Pero al contrario, por ejemplo, ayer con Betsy, la gente estaba muy impactada con Betsy. Sí. Dudaban hasta tú dudaste. Y yo también dudé cuando lo escuché. Escuché 2 veces tu podcast, tu capítulo. Si quieres, ahorita hablamos de Betsy. Hablemos de Betsy. Tenemos que meternos a fondo. ¿Sí? Fue una entrevista que me costó muchísimo trabajo. Pero, por ejemplo, a lo que voy es, creo que a grandes rasgos está generando conversación. Y sabes... Perdón que te interrumpa, querida Saskia, pero me parece importantísimo porque siempre y desde la vez pasada que platicamos, es muy fácil juzgar. Y yo no estoy diciendo, yo algún día, ese día te pregunté, después de escuchar estos casos, después de que escuchas que traen historias donde dices, creo que hasta yo me hubiera convertido en eso, ¿en qué momento tú puedes decidir si se merece esto, no se merece esto? Creo que esa es mucha controversia también lo que está causando, que estábamos platicando ahorita Mar y yo, ¿no? De esta persona, digo, un caso ajeno a tu podcast, ¿no? De cuando ves que las mamás están totalmente conscientes del maltrato que hay a los niños. ¿Hasta qué punto eres culpable? ¿Hasta qué punto eres responsable? Claro. Entonces empiezas a mover muchísimas piezas y la verdad es que estoy mezclando un tema, pero también te agradezco enormemente porque muchas veces uno pensaría que una persona que ya está como tú, ¿no? Tan realizada, pues no tiene estos momentos de depresión, no tiene estos momentos de crisis. No mames, y no sabes cómo te lo agradezco, porque siento que para muchas personas es un ejemplo el decir, ¿cómo? ¿Saskia quién? No, Saskia también es real. Tuvo su depresión post-pandemia. Eres tú. Sí. Eso es. Gracias por eso. Mira, justo me está escribiendo Mercedes. Lo que más me emociona del podcast es esto, que está generando controversia y está generando conversación. Betsy, Raúl, Saúl, Semiramis, todos están generando conversación. Y creo que lo que hemos dejado de hacer en este país es ser empáticos y compasivos con la banda. Nos hemos vuelto como súper individualistas y solamente importa lo que yo pienso y lo que yo tengo y demás. Y lo que le pasa al prójimo me tiene sin cuidado, ¿no? Y yo siento que la gente en la cárcel un poco... la sociedad ve así a la gente en la cárcel como pues, pinches delincuentes y que se mueran en la cárcel. Y lo que yo estoy queriendo hacer con este podcast es como déjame te confronto con ese pensamiento, déjame te cuento la historia de Betsy. Nadie estamos exentos. Es que no nada más no estamos exentos. Ayer me escribía, ¿no? Ayer que fue el domingo criminal de Betsy, me escribía una chava y me quedé traumada con esta conversación. Me decía, yo me identifico muchísimo con Betsy porque mi historia pudo haber sido la de Betsy. Ella dice, mi mamá se murió cuando yo era muy chica y mi papá se volvió a casar con una mujer muy violenta. Pero muy violenta, que me daba unos trancazos hasta dejarme inconsciente en el piso, me ponía ladrillos y me tenía que quedar en cruz durante horas con ladrillos. O sea, y me dice, yo tenía 6, 7, 8 años, o sea, súper chiquita. Manipulaba muchísimo a mi papá cuando llegaba y me veía toda golpeada. Le decía cosas a mis papás que no era cierto, mi papá nunca la dejó y demás. Dijo, pero tuve la suerte de que en la escuela se me atendió, tuve la suerte, y ella lo habla como una suerte, tuve la suerte de que en la escuela una maestra
se dio cuenta. ¿No? Increíble, porque está ahorita en búsqueda y le voy a ayudar de este equipo que le dio parte al DIF. Y tuvo la suerte que cuando le dio parte al DIF, hubo un equipo del DIF sólido, bien hecho, que apoyó y la agarró. Y dijo, güey, a partir de que a mí me abrazó mi escuela y me abrazó el DIF. Qué poderoso. Y me abrazó el orfanatorio en el que estuve, no volví a ver sola a esta mujer. Y me salvaron la vida. Es lo que iba a decir. Pero imagínate que esto es lo que tenemos que pero que qué poderoso contar, saber, ¿sabes? Que una vida se salvó, porque también está la otra parte donde dices, no hacen nada, no ponen atención, y este es un mensaje para todos, para maestras, para todos, justo eso. Sí. Puede ser el ángel en la vida de una persona. Si ves a tu vecino a quien se ha maltratado, le puedes cambiar la vida. ¿Viste lo del maestro que te traía en ese video? De un maestro que está dando clases con canciones para que los niños nos toquen su cuerpo y para que puedan hablar del abuso sexual. Se me hizo maravilloso. Sí. ¿Lo viste? Sí lo vi y me parece increíble. Yo siempre y últimamente lo digo más, pero la docencia en este país tiene una deuda muy pendiente y puedes, o sea, se ha politizado tanto la educación y la seguridad y la salud en este país, pero hablando de educación particularmente, pues ya pesa más la plaza sindical que tiene un maestro a que si ese maestro es bueno o no es bueno, ¿sabes? Y hoy, sí, este caso de 1 millón, que a mí me llegan por las historias trágicas, ustedes entenderán, pero este caso de esta mujer diciéndome, a mí me salvó la vida que una maestra dijera, no se van a meter con ella, no la voy a seguir recibiendo en la escuela golpeada y sangreada, no lo voy a permitir. Y que el DIF haya reaccionado de la manera, porque ella lo que me decía, güey, yo pude haber sido Betsy. O sea, yo pude haber tenido, porque al final mi papá no me creía, mi papá le creía a ella. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia entre yo y Betsy? Es que yo tuve un equipo cabrón que me acogió y hoy soy quien soy porque me salvaron la vida. Y me decía, yo estoy eternamente agradecida con ese equipo, güey, que me salvó la vida y me puso tal cual. Nunca volví a ver sola a mi agresora. Aquí estás hablando de que Betsy vivía en su casa con su agresor. Y su mamá no le creía. Y su mamá la agredía. Ay, no, es que es lo que antes de que llegaras yo platicaba, tú y yo que somos mamás, querida Saskia, no puedo juzgar porque no hemos estado en ese proceso, pero ¿cómo este instinto, hasta qué punto tú puedes ser responsable? ¿Cómo este instinto de madre loba que yo veo con mis hijos y digo, tengo y muchos errores, pero el que toquen a uno de mis hijos, o sea... sí, se vuelve... Pero primero ellos. Ahora, también el decir eso me parece que es desde el privilegio. Sí. Y quiero aclarar... Y esto siempre lo digo, pero me vale madres que se vuelva disco rayado porque creo que es importante. En este país usamos el concepto de privilegio desde un lugar erróneo, ¿no? Lo usamos desde el dinero en abundancia o inconsciencia en abundancia de la realidad social o no. El privilegio en este país es no ser parte de los 64.4 millones de personas que viven en pobreza extrema. O sea, el privilegio en este país es tengo dónde dormir, tengo una familia que me quiere, tengo comida en la mesa. Tengo caliente y tengo libertad. Yo siempre agradezco eso. Sí, claro, y un entorno con errores y como todo, pero un entorno sano. Toallas higiénicas, Tampax, que la gente en la casa no lo tiene. Eso es privilegio. O sea, el privilegio es ese. No privilegio es el niño que llega a su casa después de 3 días sin comer y que no haya comida en el refri y tengan que salir a esculcar los basureros. ¿Nos puedes repetir cuántos millones de personas? 64.4 millones de personas, ¿no? Eso es privilegio. A mí me zurra cuando usamos el concepto del privilegio como, claro, lo dice la que es millonaria o lo dice la que baja desde su avión privado. Eso no es un privilegio en México. O sea, sin duda es un privilegio, pero estás hablando de el 0.1% de la población que nada en dinero y que no tiene que chingarle, ¿no? El privilegio en este país es, tuve unos papás que con 500 pesos, con 100 pesos o con 1 millón de pesos en su bolsa me decían te amo todas las noches y me leían un cuento antes de dormir y que cuando estaba yo pasando una situación de bullying en la escuela o cuando se estaba abusando sexualmente de mí o cuando lo que sea, se me contuvo y se me ayudó y se me... Creyeron. No se me dejó sola. Pero ahí llegamos a una pausa. La mayoría de tus casos, o el 100% de tus casos, un paso atrás, ¿de dónde vienen esos delitos? Claro. De pobreza extrema, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, ¿no? De delincuencia, de consumo de drogas, porque vivieron en esa parte de la ciudad. Justo vamos a sacar un estudio este año, en abril, el 18 de abril, lo vamos a sacar en el Museo Papalote del Niño, donde trabajamos con... Me parece que son como 12,000 personas privadas de la libertad, donde les preguntábamos sobre la exposición a la violencia durante su infancia. Y va a estar interesantísimo porque de los datos que estamos ya viendo, preparándonos para
la presentación, digamos, del estudio, es en el 99% de los casos en México, las razones por las cuales alguien comete un delito son sociales. Sin duda. Psicológicas. Claro, ahí está. La gente que, a ver, díselo a la gente que nos está escuchando, a la gente que me ha contestado en Instagram y me dice, Marimar, ¿por qué le entrevistas? Sí. ¿Por qué apoyas a la gente privada de libertad? Sí. ¿Por qué apoyas a delincuentes? Háblales a esas personas. Es que justo... Eso es justo lo que Sin queremos, duda. que rompamos ese paradigma. Diles a ellos. Cuando digo sociales es que existió un contexto social que los acompañó en la decisión de cometer un delito. Y sí quiero decir la decisión porque al final todos somos, ¿no?, responsables de nuestras acciones. No estás diciendo que no te... Exacto. Pero lo que sí no podemos hacer es, y este caso, esta mujer que dijo, yo tuve la contención, si no, quizá yo hubiera sido Betsy. Claro. ¿no? O sea, Y muchas, no solo, digo, muchas, seguramente hay muchísimas Betsys que, o sea, muchas que pudieron ser Betsys, pero siempre hay como ese ángel. Y cada quien tiene vidas, digamos, cada quien tiene una historia, vidas diferentes, pero cuando... Pero no te vayas a temas de tener o no tener ese ángel. Esto es terrenal, güey. O sea, vamos a... Me refiero a ángel, yo ni siquiera lo digo en cuestión, ya sabes, superficial, sino más bien en el ángel del DIF, el ángel que fue su maestra, Claro. que ya sabes, pero creo a que personas. hay que aclararlo, porque sí, luego no. la gente luego se va como, claro, no. casi que Dios se olvidó de ellos y entonces y ya con eso me justifico. No. Y no lo digo como una mujer atea, a veces sí siento que la religión se usa para justificar muchísimas cosas, y vámonos a lo terrenal, porque a mí mucha gente me escribe y me dice, güey, yo también fui abusada sexualmente y no me ves a mí cometiendo delitos. Y es como, es que no es nada más, Sí. o sea, no es una fórmula tan sencilla como, ¿no? Yo, sabes que también soy víctima de violencia sexual y no me ven a mí cometiendo Sí. actos delictivos. La diferencia es que yo tuve una red de apoyo brutal. Es a lo que voy, o sea, no nada religioso, sino tuviste algo que te ayudó y que te salvó. Lo que podemos decir es, los delitos en México y la delincuencia en México, en su mayoría, ojo, en su mayoría, no todos los casos, hay gente muy enferma también en la cárcel. Sí. O sea, el monstruo de Catepec, por ejemplo, Sí. hubiera terminado haciendo lo que hizo sin importar Tuviendo que 1000 tuvo la terapias, 1000 exposición. ayuda. Exacto. Pero en la gran mayoría, estoy hablando del 99% de la gente en la cárcel, hay factores psicosociales que impactaron directamente en su vida y son la suma de los factores de riesgo que llevan a una persona a ser más propensa. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, y uso este ejemplo mucho, ¿no? Imagínense que tienen a dos vecinos. Viven en una colonia donde hay un alto índice delictivo, donde hay alto índice de delincuencia organizada presente, donde hay ausencia de luces y de alumbrado público, donde no existen canchas públicas, parques públicos y demás, donde la escuela está a jodidos 2 horas caminando en las mañanas. Sí. O sea, tienes a 2 personas que viven en esas colonias. Que de esas colonias hay un chingo en este país, Así ¿no? es. Entonces, adentro de uno, el papá tiene un problema severo de alcoholismo y cada que llega el fin de semana, la mamá se vuelve la piñata literal de este cabrón. El niño tiene que vivir en esta casa donde el papá se chupa el sueldo de albañil, por decir una cosa, se lo chupa y entonces hay ausencia de comida en casa. Maltrato. Él, a las primeras veces que ve a su mamá tirada desangrándose en el piso, se angustia, pero pues ya vio que la mamá el día siguiente se despierta y está en casa, no hace nada, ¿no? Y este es un niño de 9 años, 10 años que no es como si puede o tiene las herramientas emocionales, porque a veces también hablamos del privilegio desde las herramientas emocionales que tenemos, ¿no? Sí. Yo hubiera hecho esto, sí, güey, qué chingón. Sí, claro. Que desde la contención Lo que dices tú. y tu privilegio lo dices, ¿no? Sí. Ese niño, ¿no? Plan A. Plan B, el vecino, mismas condiciones, misma comunidad, mismo todo, también tiene que caminar horas para llegar a la escuela, también el papá también es albañil, o sea, el mismo concepto, pero el papá no tiene un problema de alcoholismo. El papá está en casa todas las tardes haciendo tarea con sus hijos, como pueden, la hacen juntos. La mamá todas las noches le recuerda a su hijo lo mucho que lo ama, ¿no? Y así sean frijoles y tortillas, pero siempre hay comida en la mesa. O sea, el niño no se va con una sensación de vacío en la panza. Esos 2 niños salen a la calle un día y hay un señor golpeando brutalmente a un perro. ¿Cuál va a ser la reacción
de esos niños. El que viene de un contexto negativo lo va a ver y va a decir, pues están puteando un perro. Lo mismo le hacen a mi jefa todos los fines de semana. Y este güey se va a asustar. Va a decir, ¿cómo, güey? ¿Qué es esta violencia? Totalmente, ¿sabes? De acuerdo. Entonces, eso, o sea, a eso me refiero con los factores psicosociales, porque puedes decir, pues sí, mi papá le pegaba a mi mamá. Sí, pero cuéntame más. No, mi mamá un día se hartó, nos agarró, nos fuimos a un refugio y rehizo su vida y nunca más volví a ver a mi papá. Y hoy estudio la licenciatura y soy abogada y es más, metí a mi papá a la cárcel. No, o sea, pero porque tuviste, o sea, porque en un contexto de traumas, que todos estamos en contextos de traumas todo el tiempo, vivimos en México, no se diga más, pero son esas áreas de oportunidad de escape que tenemos que no todo el mundo las tiene, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante y para mí el caso de Betsy en Privadas de la Libertad fue tan importante y la gente me escribe como yo no le creo a Betsy, y es que obviamente Betsy no está hablando con la verdad en cuanto a los hechos. Querida Saskia, perdón que te interrumpa. Para la gente que no ha escuchado el podcast, pero que seguro está picadísima, ¿nos puedes rapidísimo? No, que le pongan pausa y que vayan a ver el podcast. Bueno, eso sí, nos pueden ver, se queda grabado. Eso sí. Pero no, a lo que voy es, a ver, Betsy es una mujer que sufrió violencia sexual durante toda su vida por parte del novio de la mamá, violencia extrema. La mamá defendió al novio, no la defendió a ella, y terminó ennoviándose con un güey igual de violento y terminó en una estación donde mataron a su agresor, ¿no? En grandes rasgos. Uh-huh. La razón por la cual decidí sacar el capítulo de Betsy, aún sabiendo, y si te fijan en el post puse, uh-huh, aún sabiendo las inconsistencias que hay en su testimonio es real. O sea, la violencia que ella vivió es real. Quizá yo les firmo que lo único que cambia y lo que Betsy no quiso compartir es, yo le dije a Alejandro, mátalo. Uh-huh. Yo estuve de acuerdo con que lo mataran. Sí, ¿por qué? Porque me zurra el cabrón y no, le estaba haciendo yo un favor a la humanidad. Y sí, no, Alejandro no me tuvo que rogar para que fuera yo por las bolsas, por el diurex, por todo. No, o sea, eso es lo que le falta, uh-huh, a Betsy. Pero Betsy es una mujer, y eso también lo digo en el Domingo Criminal de ayer, que si lo quieren ver lo dejo guardado en mis historias, pero es no se vayan por la finta, nada, es que siempre necesitamos una razón para justificar nuestras emociones. Yo no le creo. No, espérate, güey, su testimonio es real, la violencia que vivió es real. Es más, lo voy a decir en palabras súper no políticamente apropiadas, pero para que la banda nos entienda. La locura de Betsy es real. Y la locura de Betsy es real por todo el contexto. ¿Cómo no vas a estar loca con todo ese maltrato? Eso, exacto. ¿cómo? O sea, porque ¿en qué momento vas a ser una persona sana? A las mujeres o a los hombres también, como, güey, tienes que estar sanidad. Y habla desde tu caso desde la madurez. Habla de tu caso desde la responsabilidad. O sea, ¿cómo? Habla de tu caso. ¿Cómo? ¿Cómo? No hay forma. Eso te quiero preguntar. ¿Qué buscas con esta serie de podcasts? O sea, ¿cuál es tu fin? Mira, me voy a regresar a la pregunta que viste de cómo nace. Y entonces les decía, ¿no? Que estoy feliz con Gato Grande, uh-huh, haciendo mis series de documentales y demás. Pero tenía muchas ganas de hacer un podcast. Tenía muchas ganas de tener como un espacio donde, yo tuviera control editorial de lo que yo quiero sacar. Y si me da la gana sacar al Lagarto, güey. O si me da la gana sacar al Fede. O si me da la gana sacar a quien lo puedo hacer. Porque yo creo que hay una razón para hacerlo. Sin que una plataforma me esté diciendo, esto es lo suficientemente bueno o no es lo suficientemente bueno para que salga en inserta aquí la plataforma que quieras, ¿no? Y Más Gallo, que es una productora que está up and coming, chingoncísima, me dijo, güey, nosotros le invertimos a tu podcast. Entonces, Más Gallo, porque luego la gente, claro, se está inflando de dinero con este proyecto. Ay. Cero, güey, cero. Más Gallo pone la lana para contratar al equipo de producción que pueda ir conmigo 3 días seguidos a la cárcel. Metemos, o sea, ustedes no saben lo que son los días de grabación. Me despierto 6 de la mañana y me duermo como 10 de la noche, pero estoy a las 8 en el reclusorio y sacamos entre 5 y 7 entrevistas. Wow. ¿Saben lo que es hacer 5 y 7? En un solo día. Sí, emocionalmente es desgastante. ¿Cómo? O sea, hoy te puedo decir que ya tengo grabados los capítulos de hasta noviembre.
¿no? Wow. Hoy en febrero hasta Esa es mi noviembre siguiente ya los pregunta. tenemos grabados. ¿Qué viene? ¿Cuántos capítulos más? O sea, ¿qué Todos. viene de aquí? Va a seguir saliendo. No hay Qué límite. emoción. Estás creando una controversia tan fuerte y gente que espera nada más esto que... Son Yo los espero- martes, largo. Son los martes. Yo soy 8 AM. 8M, porque Sí. yo a las 8:05 ya estoy escuchando Ay, te mi amo, podcast, güey. te lo juro. A ver, me encantaría que podamos conseguir un patrocinador para este proyecto que pueda poner la lana de la producción nada más, ¿no? Para que no nos cueste el proyecto. Pero pues, ahorita el proyecto cuesta. La verdad es que Más Gallo le está entrando súper chingón. O sea, yo siempre le digo a Jorge, que es uno de los dueños de Más Gallo, le digo, cabrón, gracias. ¿no? Por Sí, creer en sin mí, duda. gracias por Y los por reclusorios, hacer esto. o sea, los directores y directoras de los penales, ¿cómo están apoyando? O sea, esa parte de cómo estás con ellos. La verdad es que estoy súper agradecida. Hoy, tanto Rodrigo Martínez Elís, que es el secretario de Seguridad Pública del Estado de México, así como Omar García Harfuch en la Ciudad de México, me han súper apoyado. De hecho, Sí. Tania, la que lleva comunicación de Omar García Harfuch, escucha los podcasts y le encantan. O sea, es un equipo... Omar es un cabrón súper humano, súper humano. Yo lo quiero muchísimo y le entra a mis locuras de proyecto. De hecho, en breve va a Y me salir la encanta serie eso. que hicimos con Sofía en Amazon. Se va a llamar Libre de Reír y va a ser una serie que hicimos en la cárcel. Ah, Con- sí, con- la vez pasada nos Ay, habías qué contado de maravilla. eso. Sí, va a estar buenísimo. Y esto es gracias a que Omar me dijo, güey, haz lo que quieras, o sea, adelante. Y no se trata de... Es que yo sí no estoy de acuerdo. O sea, el gobierno federal, por ejemplo, tiene esta postura muy cabrona de no pueden entrar medios y no pueden entrar a entrevistas a los penales federales. Y es como, güey, ¿por qué silenciar hacia la banda? O sea, ¿cuál es el objetivo de Al silenciar contrario, así? creo que justo darles voz a todos de alguna forma nos sensibiliza. Ujú, O sea, 100%, 100%. Y la verdad es que ha habido toda la apertura de las autoridades para hacer este podcast. También, por ejemplo, quiero grabar en Nuevo León y Mariana Rodríguez también me ha dicho, güey, vente a hacer unos capítulos aquí. O sea, como que no hay nada que esconder, hay que contar las historias, Así que es. queden por escrito, ¿no? Las historias, nada más que como no tenemos presupuesto para el podcast, ya sumarle boletos de avión y hospedaje en otro Pues estado. por favor, igual nosotros no hay que Oye, ponernos... queremos patrocinios. pilas en También eso, boletos de avión, verdad. que lo he visto, de Sí. boletos de avión, de hospedaje. Todo, sí, sin duda. Entonces, la verdad es que Hacer Privadas de la Libertad ha sido un proyecto que me tiene entusiasmadísima, me da vida, estoy feliz. El equipo de Más Gallo se rifa cerdo, y se rifa cerdo también porque, güey, el otro día entrevistamos a uno, que es un capítulo que no estoy segura que voy a sacar. Ay, que dijiste. Ajá, Está muy fuerte. Está muy fuerte. Y el equipo de producción de repente los veo con unas ganas de tirar la toalla de, güey, esto está demasiado duro, ya sabes. Creo que al contrario, Saskia, sácalo. Sí. Porque creo que es lo que dices tú, poner los pies en la tierra, es la realidad. Claro, aunque por ejemplo, grabé uno también de un pedófilo, Ujú. de un pederasta, y ese sí lo voy a sacar. Ay, y sé que va a generar muchísima controversia, pero es un capítulo interesantísimo. No voy a decir el nombre porque no me acuerdo en este momento el alias que le pusimos. Ujú. Nada más me sé su nombre real, entonces no lo voy a decir, pero estoy viendo cómo lo saco, porque quiero que sea un capítulo sumamente disruptivo. Es con un chavo que es médico, estaba estudiando medicina cuando lo detuvieron, y hablamos sobre la pedofilia, sobre la nepofilia, como un Está trastorno mental. Que eso es importante, porque Importantísimo. criminalizamos a los agresores sexuales, Pues son enfermedades. pero es una enfermedad. Esto que estás diciendo, que aquí lo hemos hablado, digo, en el tema, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando también juzgas tanto a un alcohólico, todo, es un tema psicológico, o sea, clínicamente, químicamente comprobado, es una enfermedad. es una enfermedad, y hoy la atendemos desde la criminalidad. Sí. Y no estoy justificando, ¿no? Porque luego la gente puede decir, güey, no mames, estás justificando. No estoy justificando. Lo que estoy diciendo Pero es, sí. para mí, Tienes es una razón. pendejada tener a un pedófilo en un reclusorio cumpliendo con el 18 constitucional, que es más deporte, más cultura, más educación, más todo eso, cuando es una persona que necesita castración química, necesita Sin atención duda. psiquiátrica para inhibir los impulsos sexuales hacia los menores de edad. O sea, necesitamos otro tratamiento completamente distinto que nada tiene Que que se ver con atienda lo desde que la marca. enfermedad. Exacto.
sabes que está increíble que tomaste otra vez tu vida profesional y encontraste otra vez tu camino, ¿no? Tu vocación. Pero también afecta la vida personal. Claro. Está padrísimo porque tienes, y ahorita saliste, para la gente que no sepa, como una de las 10 power couples, porque también tu futura esposa, Mariel, es una chingona en el fútbol, y es de las top únicas 10 mujeres en el mundo que están en el medio del fútbol, ¿no? Es la única mujer en México reconocida por la FIFA como un agente de futbolistas. Y cuando hablo de power couple, no hablo de power couple de dinero, señores, ni de nada. Hablo de gente que está cambiando el mundo, que está abriendo mentes y que tenemos a 2 mujeres chingonas como es tu pareja y tú rompiendo esto. Sí, la verdad es que Mariel es brutal. Te sigo desde que, con toda la controversia que traían del mundial y todo, y yo estaba súper pendiente. Me encanta. Me encanta esto. Sí, Mariel es lo mejor que me ha pasado, no después de mi hija por mucho. Éramos amigas, entonces nos conocemos muy bien, y Mariel es una mujer brutal que admiro y respeto profundamente, y me siento muy afortunada de que me haya escogido a mí para hacer vida con ella. Y la verdad, este tipo de cosas de quién y también que quién nos haya abierto las puertas de su revista para abrir nuestra relación también en Pride del año pasado. Sí, María Caleve. Fue muy importante porque al final México es un país profundamente homofóbico. Todos los días matan a 4 personas por su orientación sexual en este país. Estamos muy atrasados en temas de derechos trans, tanto sexuales como de género, y creo que hay mucho todavía que hacer. Entonces, que las personas que agarran a quien normalmente, que es gente luego que está como muy metida en temas de religión, y entonces les cuesta un poco más el trabajo LGBT, puedan como que ver y leer y entender y normalizar, me parece un acto de controversia importante y necesario. De hecho, si me preguntan, digo ya en detalles más puntuales, pero nuestra boda va a ser el 3 de junio del 2023 y... ¡Qué emoción! Sí, pero si me preguntas cuál es mi ideal de casarme, es irme a África y casarme con una tribu en África, Mariel y yo solas, y ya. Sí. Pero hay una parte de mí que está haciendo esto también, ¿no? La boda tradicional en México, etc. Y creo que el mensaje... Para posicionar el mensaje. Sí, y el mensaje que tú estás dando me parece algo poderosísimo para toda la gente que te sigue, porque ahora ya no solo es este tema de trascender, sino ya es este tema tan abierta que lo platicábamos igual el otro día, y te lo juro, no sabes cómo te lo agradezco, porque siento que es un mensaje muy poderoso desde nuestras hijas. Lo necesitamos. Duro, pero lo necesitamos. No saben la cantidad de hate que recibimos en ese sentido, Mariel y yo, pero gente que dices, güey, ¿qué pedo que te tomas el tiempo? A Mariel le mandan collage hechos de míos con mi ex esposo. Ay, no. Así, rompiste una familia. Ay, ojalá estés contenta. No tiene nada que pero ver. desde ahí ves la enfermedad. O sea, ahí, ¿cómo la tú? Gente está porque muy enferma. ¿Cómo tú le transmites eso? Oye, te tienes que ir, lo cual nos duele muchísimo. Sí. Siempre dejamos algo pendiente. Este programa se llama Realidades. ¿Cuál es tu realidad para la gente que nos está escuchando el día de hoy? Mi realidad es que vivimos en un país sumamente individualista, y si no llevamos el pensamiento individual al colectivo, vamos a valer madres como comunidad, como mexicanos, como mexicanas. Entonces, esa es la realidad hoy. Hoy yo lucho porque México salga adelante como sociedad y en conjunto. Y eso es lo que busco hacer, tanto desde Privadas de la Libertad como desde Reinserta y a título personal. Invita a la gente a tu podcast para el próximo martes. Sí, pues todos los martes en YouTube, Más Gallo Media, Privadas de la Libertad, o en la plataforma que quieran. Está en Spotify, está en Amazon, está en todos lados. Pero yo siempre digo YouTube porque puedes ver. Y creo que luego ver a la gente es mucho más enriquecedor que te conecta más que escuchar. Hay algunas personas que escuchar está padrísimo, ¿no? El otro día yo escucho mucho el podcast de Oprah, de Oprah Winfrey, y sí, entrevista a gente que no tienes tema en escuchar, tienen el entrenamiento para hablar con bocinas enfrente, con cámaras enfrente, tienen tienen todo. La gente en la cárcel no necesariamente, ¿no? Entonces ver sus acciones, sus reacciones, ver cómo operan y el contexto de que está grabado dentro de la cárcel, ¿no? O sea, ahí tienes las torres de seguridad, los gritos y detrás. te conectas, como esto que dices, cuando ves al lagarto, o sea, te conectas también visualmente con la persona. Entonces vayan a
a verlos y compartan. Ayúdenme a compartir y escríbanme sus opiniones. Porque Claro sí las que leo. sí. Gracias por abrirnos la mente. Gracias por gracias acercarnos a a las ustedes. personas y gracias a todos por escucharnos en Realidades todos los miércoles en Radio 13 Digital. Estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Los esperamos. Saskia, Sí. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Salud. a ustedes, queridas. No. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.